consumo de las proteínas es alto. Él está intentando regular su organismo a expensas de consumir rápidamente sus sustratos. En esta condición, en condiciones severas de estrés, un paciente quirúrgico y la condición de sepsis. Habíamos puesto un ejemplo, ¿verdad? Y sí realizaron la tarea que les indiqué, crear un cuadro clínico. A partir de eso vamos a definir qué estado de estrés tiene nuestro paciente. Y entonces vamos a tratar de ir cotejando su participación también un poquito con la práctica, ¿no? Vamos, Paulina. Paulita, ¿puedes compartir tu pantalla a fin de evidenciar tu caso clínico y lo vamos a analizar, ¿no? Una vez analizado este caso clínico, continuamos con la presentación de su compañera para ir complementando la información y luego vamos a hacer un ejercicio. Doc, perdón, una pregunta. Creo que no hay ninguna Paulina. No sé si es Pame o yo que soy Paula. Paula Nicole. Ah, ya, Doc. Ya. A ver, ya les comparto, ya. Ya. Doc, la verdad yo busqué un caso en el internet, entonces no sé, tenía una dudita, pero ya le comparto. Creo que aquí ya se ve. No, la cuestión no era bajarse de internet. La No, cuestión o sea, era le estoy armando, pero ahí más o menos. Le voy a mostrar. ¿Ya se está viendo? Sí, te vemos. Ya, no, la pantalla. Sí, ustedes de qué o cómo se pueden ayudar con el internet, ¿no? En la tarea, no importa, hoy vamos a trabajar sobre esta actividad que ha realizado la señorita Paula, pero la idea es que ustedes lo vayan complementando, ¿no? Entonces, el momento en que yo les diga envíen es que todos ya deben tener, o sea, aquello que vamos haciendo ahora, ustedes lo van a ir reflejando en cada uno de sus casos clínicos. Cuando nosotros evaluamos a un paciente, nosotros empezamos a hacerle la historia clínica para obtener de él toda la información y para que conforme se vaya dando este contacto con el paciente, nosotros podamos asumir que aquella información la podemos verificar. Es decir, una cosa es el interrogatorio y otra cosa es la verificación. Ay, es que estos días he estado con fiebre, escalofrío. Y efectivamente, ¿tú cómo lo verificas? Tomando la temperatura, ¿verdad? Entonces, ese cuadro clínico se va estableciendo y te va a permitir una agrupación sindromológica. Luego, tú vas a solicitar exámenes complementarios en el caso de que estos sean necesarios o exámenes de gabinete. Entonces, el caso clínico debe ser creado en base, en lo posible, a un caso real que ustedes hasta el momento, en el periodo que han estado en prácticas, independientemente de la condición clínica o el diagnóstico que tenga tu paciente, ustedes lo vieron. Entonces, es mucho más fácil eso, ¿verdad? Para quienes ya estamos en la actividad práctica, es mucho más fácil indicarle, mire, este es el paciente, ¿sí? Y estas son las circunstancias y estos son los exámenes que estamos realizando o le van a realizar. Y entonces, ¿de qué te sirve el internet? Para completar tu información por un lado, para obtener imágenes por otro lado, e ir poco a poco complementando tu caso clínico. Como es algo personalizado, ese trabajo viene a ser individual, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros hagamos la tarea, en ese momento la vamos a subir ya, ¿no? Entonces no les había dicho, ustedes preparen, no lo han subido todavía, ¿verdad? ¿Sabes que hoy intenté entrar al aula para ver si ya configuró el aula virtual? Porque me decían que ya para la matrícula y esto, y no, me dice, no tiene aulas. Así que no sé si tal vez se crean a partir de la base legal que supuestamente es el 24 de mayo, tal vez, no sé. Pero no importa, a través de esta plataforma de Teams nos podemos ayudar. Al momento, entonces, la idea es que tengan su historia clínica y la vayan complementando con imágenes, con laboratorio, cómo es lo que en su algoritmo de evaluación están estableciendo un diagnóstico. Posteriormente a eso, ustedes van a solicitar esa valoración nutricional
que habíamos hablado ayer, ¿verdad? Cómo vamos a valorar nutricionalmente a nuestro paciente. Y según esto, estableceremos el índice de estrés del paciente según la enfermedad y la condición nutricional. Luego vamos a aplicar la fórmula de Harris-Benedict, ¿sí? Que es una fórmula utilizada para el cálculo del metabolismo basal. Utilizaremos también el cálculo de líquidos y electrolitos. Más para eso, en la clase que vamos a tener también en este periodo, se complementará la información, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver el gasto energético basal, dependiendo del índice de estrés. Entonces, tendrán que tener a mano la fórmula de Harris-Benedict, que sí mencionó su compañera en la presentación, y clasificaremos a pacientes según el índice de estrés. Vamos a ver cuánto avanzó la señorita Trujillo. Ya, bueno, sí, hice la fórmula que usted nos habla, la del gasto energético, sí le calculé que era con un... Bueno, mejor les voy a explicar un poco del caso y de ahí ya pasamos a la fórmula, ¿ya? Sí, ya, entonces, bueno, como vimos, o sea, bueno, con lo que ustedes han de haber leído, la nutrición, se puede utilizar la nutrición parenteral y la enteral, pero muchas veces se prefiere la parenteral porque... Bueno, tiene algunos beneficios. Entonces, por ejemplo, hay que ver porque hay ciertas indicaciones para los pacientes. Pueden ser candidatos a ese tipo de nutrición, pacientes que vienen a ser sometidos a cirugía o que no toleren la vía oral de manera adecuada. Entonces, en ellos se podría pensar en dar nutrición parenteral que cumpla con todos los requerimientos proteicos, calóricos, de vitaminas y oligoelementos, me parece, para nuestro paciente. Entonces, bueno, el caso de mi paciente es un paciente masculino, no sé por qué se sube y se baja, perdón. Ya, un paciente masculino de 72 años. Entonces, bueno, este paciente va al servicio de urgencias porque en realidad lo que en primera instancia presenta este paciente es solo un dolor abdominal a nivel del epigastrio y del hipocondrio izquierdo. Refiere además que en las últimas 3 semanas este paciente ha estado vomitando después de cada comida, entonces ha bajado de peso y ha cambiado él mismo sin ninguna indicación médica de su dieta sólida normal a una dieta líquida. Ya, entonces, bueno, en este paciente es un poco confuso porque no se tenía como un diagnóstico claro, entonces se pidieron exámenes de laboratorio. En las pruebas de laboratorio, en la biometría hemática y en la bioquímica, todo estaba dentro de lo normal, entonces se pidieron exámenes de imagen. Lo que se le pidió a él fue una RX y también una tomografía, en lo que se evidenció que existía una masa a nivel del páncreas. Entonces, lo que en primera instancia se pide revaloración por cirugía y también se pide revaloración por el área de nutrición. Y en este paciente al inicio, antes de la cirugía, se empieza únicamente con una dieta líquida, con analgesia y con suero. Se le da, se le pone un suero, ¿ya? Y bueno, a este paciente se lo opera y el paciente va a pasar a la unidad de cuidados intensivos durante 24 horas, que es el tiempo para ver cómo está evolucionando. Sin embargo, este paciente a los 5 días presenta un cuadro que se caracteriza por fiebre y se le realiza otra tomografía y otra ecografía y en donde se evidencia un absceso subfrénico. Entonces, a este paciente, después de lo que se le reintervino, después de que se le operó por primera vez por la masa en el páncreas, se le vuelve a hacer otra operación a los 7 días, ¿ya? No sé si está subiendo, si bajándose, pero bueno. Entonces, bueno, es importante para la fórmula que ya nos dijo la doc, nosotros tenemos que tener de nuestro paciente la talla y el peso, porque esos son valores que se tienen que incorporar a la fórmula. Entonces, bueno, el paciente tenía un pulso de 75 latidos por minuto, una presión arterial de 110/60, 20 respiraciones por minuto, la talla es de 168, el peso actual del paciente en el momento de la consulta es de 60 kilogramos, pero el paciente nos refiere, como les dije, que ya había cambiado de dieta y que estaba vomitando, entonces este paciente perdió peso y hace 6 meses dice que pesaba 80 kilogramos, entonces por eso está puesto peso actual y peso hace 6 meses. Y el IMC de este paciente con la talla y con el peso actual está dentro de lo normal, es de 21.3 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, bueno, aquí están algunos de los diagnósticos finales del paciente, que era un adenocarcinoma en la cabeza del páncreas, un absceso subfrénico que les digo que se identificó con la segunda ecografía que se le realizó. El área de nutrición le califica como una desnutrición mixta moderada a severa, ¿ya? Entonces, aquí está lo que la doc nos estaba diciendo. Entonces, lo que vamos a hacer antes, o sea, como les digo, necesitamos nutrirle a nuestro paciente con el 100% de los requerimientos por vía intravenosa, pero para la elección de la vía tenemos que saber que debe ser una vena de gran calibre. Se prefiere la vena cava superior o la vena cava inferior, pero bueno, en este caso le ponían en la vena subclavia.
Entonces vamos a hacer un cálculo de los requerimientos. Hablaba que se podía hacer un cálculo de requerimientos de manera empírica que con una constante que iba a ser de 35 calorías por el peso de nuestro paciente. Entonces ahí nos da 2.100 kilocalorías totales. O ocupar la fórmula de Harris-Benedict, que les digo que va a tener, bueno, va a cambiar para hombres y para mujeres la constante. Entonces la constante que se mantiene es esta de 66, esta de 13.75, la de 5 y la resta de menos 6.76, y lo que se cambia es la P y la T. La P es el peso y la T es la... Algo pasó. Bueno, los tres elementos que reemplazan es el peso, la talla y la edad. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Algo le pasó a la comunicación de Paula. ¿Qué sería? Bueno, hasta que ella se vuelva a conectar con nosotros. ¿Recuerdan ustedes que nosotros habíamos dicho la historia clínica en lo posible, lo mejor estructurada que puedan? Entonces, yo le iba a ir haciendo cortes en la exposición que ella tiene, ¿no? Sin embargo, le di paso a su forma tal vez un poquito rápida que lo hizo. ¿Por qué? Porque quería ustedes que observen cuáles son las situaciones que se deben corregir en la historia clínica que nos acaba de presentar Paulina, más no en sí de su contenido total, ¿no? Sino en la forma. Hay algunos datos que tienen que ser completados, si no entendieron. Pamela, ¿qué sugerirías en el interrogatorio de este paciente? ¿Qué otros datos parece ser que le faltan? Bueno, si hablamos de una historia clínica completa, entonces nos haría falta ir estructurando, o sea, desde el inicio, que conste la historia con todos los datos de filiación, con el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes patológicos, familiares, quirúrgicos, y ahí sí, examen físico, igualmente completo. Sí. Entonces, como le decía, no importa, estamos viendo que participen, ¿no? Pero en esa participación, lo ideal es que Paula nos ha proporcionado el elemento sobre el cual vamos a ir haciendo las correcciones de sus trabajos. Ella también lo va a hacer al igual que ustedes, para que al final, cuando solicite, todo esté completo, ¿sí? Entonces, los elementos que tú acabas de decir, Pamela, son importantes, ¿no? ¿Desde cuándo fue la sintomatología que tiene? ¿Cuál es la sintomatología acompañante? Para yo ir encaminando pues, a esta patología que ya sabemos, incluso nos mencionó en el diagnóstico, ¿verdad? Entonces decíamos a esto, nos tocaría añadirle, si estamos estructurando esa historia clínica, los exámenes tanto de laboratorio como los de imagen, ¿verdad? Algún examen que te demuestre aquello que estamos evaluando. Se hace referencia a una masa dependiente de cabeza de páncreas, ¿verdad? Y entonces yo podría adherir una imagen tomográfica donde se vea una lesión, ¿sí? Por eso es que les decía de un caso relacionado con aquello que vieron, de tal manera que se empiecen ustedes también a volver en ese contexto de atención a través de los diversos algoritmos de evaluación, ¿verdad? Sí, estamos entendiéndolo aquí, ¿no es cierto? Entonces, Paula hizo una transferencia de sus datos y nos dio diagnóstico. ¿Qué otro examen aparte de la tomografía nosotros hubiésemos pedido? Es la endoscopía. A una imagen, no voy a decirles pongan 100 imágenes de endoscopía evidenciándose un cáncer, no, sino una imagen en donde se vea la tumoración, por decir algo, ¿no? La imagen de una endoscopía, la imagen de la tomografía, ¿qué le hace falta a cada uno de los casos que ustedes van a presentar? ¿Sí? Van complementándolo. De tal manera que llegan a la fase en que dice, sí, tenemos este diagnóstico y como la condición de ese paciente se nos mencionó es una neoplasia, es una condición de estrés severo, ¿no es cierto? Entonces nosotros
debemos ver la magnitud de esa gran lesión que tiene en la parte funcional ese paciente con la repercusión sobre otros órganos, función renal, función metabólica, ¿verdad? Para ello, el momento que escoja con qué índice de gravedad de lesión voy a calcular, lo haga adecuadamente. Sí, vaya adaptándome también a lo mejor para el paciente. Si bien la fórmula de Harris-Benedict es una fórmula que se puede aplicar, les decía, a este le vamos a multiplicar por el factor de estrés y con eso vamos a obtener un valor que corresponde al gasto energético basal en cada uno de los pacientes que ustedes tienen. Entonces, si todos tenemos esa fórmula, se la puede aplicar, ¿no? ¿Qué pasó con la comunicación de la señorita Trujillo? Doc, ya volví. Perdón. Ya. Entonces puedes seguir compartiendo la pantalla, no hay problema. Ya, Doc, ya comparto. Hoy en el servicio presentaron un caso clínico de la manera informal, ¿no? Donde dan un resumen de la historia y pasaron las tomografías. Así no se presentan, ¿cierto? Cuando está frente a un auditorio, la preparación del material que ustedes van a dar a conocer al grupo donde estén participando debe ser lo adecuado. A mí me gustó esta presentación en el sentido de que guarda un orden, ¿sí? Le va a quedar súper bien cuando lo complementemos. Entonces, ella reemplazó los datos y nos dio que el gasto energético en reposo da un total de 1.346.15 calorías, ¿verdad? Pero en los siguientes elementos ya consideró el índice de estrés y le puso 1.4, ¿verdad? Sí, Doc. Así es, y entonces ahí fue modificándose los valores y nos dio 1.928 kilocalorías por día. Eso es importante, ¿no? Tenemos ya el total de kilocalorías expresadas para 24 horas. Estas kilocalorías van a ser suministradas a nuestro organismo como calorías proteicas y no proteicas. Las calorías proteicas, de lo que en la clase anterior nos dio su compañera, pues vienen como una presentación comercial conocida como un aminoplasmal, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos todas las proteínas que son necesarias para el organismo para reemplazar cuando la vía oral se ha perdido, ¿sí? Y esta solución de aminoplasmal puede venir en diversas concentraciones. Habrá concentraciones al 5, al 10 o al 15%. Y hoy comentábamos, decíamos, es importante que nosotros estemos familiarizados y averiguamos en nuestra farmacia cuál solución tiene, ¿sí? Porque, ¿qué tal? Yo necesito dar a mi paciente 24 gramos de proteínas y tienen al 5%. Eso significa que voy a tener que dar grandes volúmenes para completar el suministro de proteínas que yo necesito. Entonces, eso conlleva también un costo, de tal manera que a nivel de los hospitales al menos se dieron cuenta de nuestra solicitud y claro, sí se compran de diversas concentraciones y terminaron adquiriendo al 15%, ¿no? Entonces, mira, una solución mucho más concentrada en donde nosotros tenemos en 1.000 mililitros de esas soluciones hasta 24 gramos de nitrógeno, ¿sí? Ahora, el día de ayer yo les había hecho anotar, ¿sí? ¿Cuántas kilocalorías nosotros obtenemos cuando damos 1 gramo de grasas, carbohidratos y proteínas? Y eso lo vamos a tener presente, ¿no es cierto? Entonces, usted ya le hizo el cálculo y nos dio que para arribita la fórmula de Harris-Benedict, déjele, mija. Sí, Sí. doctora. Porque lo vamos a hacer de las dos formas, mija, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula ideal, ¿no? Que nosotros debemos
utilizarla para el cálculo en cada uno de los pacientes. En la parte de abajo se nos hizo referencia a una forma que es mucho más fácil para este cálculo, ¿sí? Y que la podríamos dar cuando iniciamos con un paciente a prescribirlo, ¿no? Entonces, esta fórmula nos dice que nosotros podemos dar de 20 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso y por día. El peso de su paciente actual, ¿cuál es? 60 kilogramos, doc. Ya, entonces, si el peso es 60 y si escogemos dar 30 kilocalorías por kilogramo de peso, serán 1800 kilocalorías, ¿verdad? Y en esa fórmula no calculamos índice de estrés porque es un poquito imprecisa, más es importante saber que a través de esta fórmula nosotros lo que perseguimos es ver el grado de tolerancia del organismo a la administración de estas fórmulas hiperosmolares, ¿no? Entonces, en esa nutrición parenteral, nosotros ya sabemos que esa va a ser el cálculo total de calorías en el día, ¿sí? A ver, estoy con una computadora que genera una imagen un poquito pequeña. Entonces, en la parte de abajo dice, bueno, usted le puso 35, ¿no es cierto? Puede hacerse. Y un ejercicio similar se hizo ahora en el hospital con uno de los pacientes. Entonces, el cálculo siempre debe ser argumentado, ¿no? Entonces, yo le había dicho, puede ser con 30, puede ser con 35, hasta 40. Pero ¿cuándo vamos a elegir estas diversas cifras de referencia? Porque les dije de 20 a 40, ¿no es cierto? Todo va a depender del grado de estrés que ustedes cataloguen en la evaluación de ese paciente, ¿sí? Si es un estrés leve, un estrés moderado o una condición de estrés grave, que decíamos el paciente que tiene una quemadura extensa, ¿no es cierto? El paciente séptico. Entonces, ¿en qué condición clínica está su paciente? Su paciente tiene una neoplasia, ¿no? Entonces, podría ser una condición de estrés severo. Digamos que generó una desnutrición muy importante en este paciente. Y la idea de dar la nutrición parenteral puede ser compensarle al paciente para yo programar la cirugía y realizar una exéresis de la tumoración, ¿no? En el tipo de ejercicio que puso Paula es realizar una pancreatectomía cefálica, o sea, extirpar el páncreas y el duodeno. Este es un procedimiento que se lo conoce como Whipple. Y dentro de los procedimientos quirúrgicos es uno de los procedimientos más complejos que existe, sí, que se requiere mucha experiencia porque si se lo hace inadecuadamente, los índices de mortalidad y de complicaciones es alto, ¿sí? Entonces, si yo voy con un paciente en donde la condición nutricional está mejor, al menos estoy asegurando de que la cicatrización en él, gracias a las proteínas que estoy suministrando y con las que he logrado compensarlo, existen. Y conforme ustedes vayan viendo, damos la rotación y veamos o revisemos sobre cicatrización, las proteínas son muy importantes para este proceso, ¿sí? El colágeno va a facilitar la cicatrización de los diversos tejidos, ¿sí? Ahora ya tenemos, su compañera hizo con 35, puede hacerse, ¿no? Entonces, en los casos que ustedes estén planteando, van a escoger según el índice de estrés, calcular, pero tienen que argumentarlo, ¿no? Escogí con 35 kilocalorías por kilogramo de peso por día porque el índice de estrés es de moderado a grave o es de leve a moderado. Escogí solo con 20 o con 25, ¿sí? Resulta ser que en esta fase inicial, incluso nosotros tenemos que considerar el resto de funciones del organismo, ¿sí? Y cuando nuestro organismo está con fallas concomitantes, como una falla renal, una falla hepática
Ojo, ¿yo debo dar nutrición? Sí, es necesario para la condición clínica del paciente, pero no debo de asumir límites altos en ese cálculo porque sencillamente voy a deteriorar más esas funciones, ¿sí? Entonces, todo eso en el caso clínico que ustedes estén presentando, pueden reflejarlo como si fuese una nota, ¿no? Entonces, escogí esto por tal circunstancia, ¿sí? Desean entender en su lenguaje de tal manera que nosotros para el día viernes, bueno, puede ser también hasta el día sábado, 7 de la mañana, que pueden enviar. O sea, tienen todos estos días para volver a reestructurar su caso y lo envían acá. En Teams se refleja el momento en que ustedes lo suben al archivo y el plazo sería ese, ¿no es cierto? Ustedes tienen mucho tiempo como para mejorar el trabajo, ¿no? Todos, como les dije, yo le agradezco a Paula por proporcionarnos el documento sobre el cual estamos realizando la actividad ahora. Nosotros tenemos entonces Schwartz una tabla y te dice, mire, para cuando el índice de estrés es severo, usted puede dar hasta 2, ¿sí? Podría ser también ese cálculo. Puede ir desde 1.5 a 2. Sí, puede ir. En su libro de Schwartz está esa tabla y una de sus compañeras también lo presentó. Entonces aquí Paula lo ha hecho con un índice en donde la cantidad de proteínas para un estrés intenso nos pone de 1.5 gramos por kilogramo de peso. Y eso es la cantidad de proteínas que va a recibir nuestro paciente en las 24 horas. Entonces nos dio 90 gramos de proteínas, ¿verdad? ¿Sí estamos hasta ahí todos? Si alguien tal vez hasta aquí no lo entiende, me avisa, ¿sí? Entonces decidimos hacer con 30 kilocalorías por kilogramo de peso día por el estrés moderado. Bueno, su paciente tiene 60 kilos, 6 por 3, 18, 1800 kilocalorías día. ¿Ya? Ahora de eso, en proteínas, vamos a dar, porque su índice de estrés es severo, a 1.5 o 2. Ya, ustedes saben por qué ya, ¿no es cierto? Y lo que tejan con la tabla que está en Schwartz, índice de estrés. Y entonces, ¿cuánto pesa su paciente? 60. Entonces, nos dice 90 gramos de proteínas en las 24 horas. ¿Recuerdan ustedes que les hice anotar que a cuánto equivale de nitrógeno ureico? 1 gramo de proteína, ¿sí? ¿Equivalía a cuánto? 1 gramo de nitrógeno ureico es cuánto en proteínas. 6.25. Ya. 6.25. Entonces, cuando nosotros dividimos esos 90 gramos dividido para 6.25, hace referencia ya a la cantidad de nitrógeno que requiere nuestro paciente. Y entonces los 90 dividimos para 6.25 y nos da 14.4. ya 14.4. Entonces, esos 14.4 gramos de nitrógeno son proteínas que van a darse en la nutrición parenteral. Entonces, nosotros decíamos que 1 gramo de proteínas a su vez nos daba ¿cuántas kilocalorías? Nosotros habíamos dicho, anoten, 1 gramo de proteínas nos da 4 kilocalorías. Ahora estos 14.4 gramos, ¿cuántas kilocalorías nos da? Si 1 gramo nos da 4, 14 gramos, ¿cuánto? 57.6. ¿Cuánto? 57.6. Sí, Doc, haciendo regla de 3 saldría 57.6. Ya, entonces póngale ahí, ¿no? Más la relación no me gusta, está mal. Nosotros vamos a dar
90 gramos de proteínas, no de nitrógeno. 1 gramo nos da 4 kilocalorías. Usted tiene que poner los gramos y ahí está 90, ¿no es cierto? Entonces es 9 por 4, 36. Ahí sí. No, mija. 1 gramo da 4 kilocalorías. Usted va a poner 90 gramos de proteína. ¿Cuánto? Ahí sí. 9 por 4, 36. Y eso se va a reflejar en kilocalorías. 360 kilocalorías. Y esas son kilocalorías proteicas, ¿verdad? ¿Sí estamos hasta ahí todos? Así, ¿no? Ahí estamos. Participen nomás, desconectan su micrófono, lo conectan y participan. Dicen, no, doctora, o sí, doctor. Lo importante es que ustedes vayan adquiriendo esa información, ¿sí? Porque, ojo, el paciente que tiene Paula es uno, pero el que tiene Michelle es otro, Araceli tiene otro peso de su paciente, Christopher igual. Entonces, la condición clínica va a ser diferente, ¿no? El cálculo es el que debemos seguir. Ahora bien, nosotros teníamos un total de calorías en el día, que era de ¿cuánto? Si calculamos con 30, decíamos 2.100 kilocalorías, ¿no? Como totales en el día. A esas kilocalorías totales vamos a restar las 360 kilocalorías proteicas. Y eso nos da un total de 1.740 kilocalorías no proteicas. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros de ahí tenemos eso. Esas son las kilocalorías no proteicas. Ahí nosotros tenemos entonces cómo, gracias, cómo nosotros vamos a distribuir esas kilocalorías no proteicas. Y decíamos que nuestro organismo necesita carbohidratos, ¿verdad? Y esos carbohidratos, decíamos, es para que esté el cerebro lúcido. ¿Para qué más eran los carbohidratos? La característica, ¿qué nos aportan los carbohidratos? ¿Para qué son importantes? Doc, ¿nos podrían aportar energía? Y eso es una de las principales fuentes de energía, ¿no es cierto? Igualmente, si no las consumimos, se nos empiezan a acumular. Pero resulta ser que ese paciente necesita ese aporte de energías como carbohidratos. Y nosotros lo podemos hacer de esas kilocalorías no proteicas, vamos a sacar el 70% o el 60%. En el ejemplo, Paula hizo con el 60%. ¿Sí? Entonces dice, si 1.740 son las calorías no proteicas, ¿sí? Ese es el 100% de las calorías no proteicas. El 60% ¿a cuánto va a equivaler? Es una otra regla de 3, ¿verdad? Entonces pones ahí, si 1.740 es el 100% de calorías no proteicas, el 60% ¿cuánto? Es una regla de 3 inversa, ¿sí? Y entonces nos da como resultado 1.200 kilocalorías, ¿sí? Esas kilocalorías las vamos a dar como aportes de carbohidratos. ¿Sí estamos hasta ahí bien? Carolina, ¿sí está hasta ahí bien la realización de su ejercicio? Carolina Alejandra. No, Doc, tengo que corregir. Ya, pero sí estás entendiendo cómo sale, ¿no es cierto? No importa que luego lo corrigen. Como les digo, no es que ahorita me van a subir el trabajo ni nada por el estilo. Tienen hasta el sábado a las 7 de la mañana. Más de eso no dirán, no me funciona el sistema ni nada, ¿ya? No hay posibilidad de recibir a otra hora. Bueno, y entonces, Danielita, ¿sí hizo su cálculo o está prestando atención a cómo se obtiene ese porcentaje, verdad? Sí, Doc. Ya. Y entonces nos dice que, a su vez, el porcentaje restante de las kilocalorías
no proteicas las vamos a dar como si fuesen estas grasas, ¿sí? Y entonces dice, ojo, si yo tengo, ahí espérate un momentito, me voy a una esferita, amor, con papelito. Porque el cambio que lo hizo, mira, Sí, las Doc, calorías y en no tengo bien, carbohidratos estoy todavía un poco confundida. está mal. Ujú. Las calorías en carbohidratos te dio 1260 y tú tienes 1760 como totales, ¿sí? Entonces, en tu suma te debe dar también 1760 y ahí no me suma eso. 360 calorías proteicas, ¿ya? 360 más 1760 nos debe dar el total de kilocalorías en 24 horas. A ver, Paulina. Doc, en la parte de las glucosa nos Están mal las relaciones, que sería esas cifras están mal. 1044. Sí, Doc, están mal, ya lo estoy cambiando. Sí. Haga una regla de 3. 1740 es el 100%. El 60% es ¿cuánto? A ver, Jonathan, ayúdeme en la calculadora. 1740, multiplíquelos por 60 y divida para 100. ¿Cuánto le da? 1740 por 60 dividido para 100. Si tiene una calculadora por ahí, ¿cuánto? 1044. Eso, 1044. Ahora, igualmente, 1740 es el 100%. El 40% es ¿cuánto? Entonces, su regla de 3 también es inversa. 1740, multiplíquele por 40 y dividido para 100. Y esas van a ser las calorías que vamos a dar como grasas, el 40%. ¿Cuánto le salió? 1740, multiplíquelo por 40 y divida para 100. Si alguien tiene el valor, Doc, ya le estamos cambié, aquí está, 696. ya. Ya está. ¿Le salió eso a usted también? Sí, Doc, sale 696. Ya, eso. Entonces lo importante es que ustedes vayan viendo, porque si no, hace ratito Pauli tenía otros valores, ¿no? Si a eso nosotros tentativamente le sumamos las 360 calorías, ¿sí? Sume 1044, Jonathan, 1044 más 696 y más 360. ¿Cuánto le dio? 2100. Eso. Y entonces miren cómo acaban de distribuir calorías proteicas y no proteicas a ese paciente en las 24 horas, ¿no? Entonces ahí es que está mostrando esto su compañera, ¿sí? Ahora bien, yo para administrar glucosa por vía central tengo algunas presentaciones, decíamos, ¿no? Pero claro, por vía central aprovechamos de dar concentraciones de soluciones hiperosmolares, ¿sí? Y yo por vía central puedo dar glucosa al 50%. ¿Ustedes sí han visto la glucosa al 50%? ¿Cómo son los frasquitos de presentación? Daniela, ¿has visto? Daniela Elizabeth. No, Doc, no he visto, la verdad. Ya, vamos a ver. Doménica, tal vez. No, Doc, no he visto. Ya. Porque es importante, les decía, familiarizarse cómo está
presentándose estas diversas soluciones. Las glucosas al 50% solo nos vienen en frasquitos que tienen 500 mililitros, ¿sí? En donde 100 mililitros tiene 50 gramos. Por tanto, 1000 mililitros tendrá ¿cuántos gramos, Jacqueline? Ya que está ahí o está prendida solo la cámara o ni prendida la cámara. A ver. 100 hay 50 gramos. En 1000, ¿cuánto? ¿Está apagado el micrófono? Tal vez no. Jacqueline Montes de Oca. Recuerden. No, parece que no le funciona ahorita su micrófono en la cámara. Pero puede escribir. Ah, ya. Yo tengo ahí una manito alzada. ¿De quién es? Que participe nomás, no hay problema. Sí, es Jacqueline, para que vea que sí está en clase, solo que no puede prender. Ah, ya. Bueno. Pero sí puede contestar, entonces no importa. A ver, ¿cuál sería la cantidad de gramos de glucosa en 1000 mililitros de solución al 50%? Chate. Ya por último. Vamos a ver quién nos contesta. José Patricio. Sí, Doc, sería 500. Eso. Dice Jacqueline, he respondido a su conversación, habla de cirugía. Es 500, ¿no es cierto? 500 gramos. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que transformar esas kilocalorías a gramos, ¿verdad? Y entonces decimos lo siguiente. 1 gramo de glucosa nos daba ¿cuántas kilocalorías? Si es, realmente nosotros deberíamos hacer con 3.4 porque les dije que es monohidratada, ¿verdad? Pero a veces no se acuerdan las personas y entonces lo más fácil es que 1 gramo de glucosa da 4 kilocalorías. Y es que ambos datos tienen que saberlo porque si ustedes en algún momento van a hacer rotación en terapia intensiva, ellos sí dicen, van a hacer este cálculo mucho más exacto, ¿no? Nosotros podemos decir con 3.4, si no, podemos decir con los 4, ¿sí? 1 gramo de glucosa nos da 4 kilocalorías. Ahora, yo voy a hacer también otra regla inversa, ¿no? Si 1 gramo nos da 4 kilocalorías, nosotros 1044 kilocalorías que requerimos, ¿cuántos gramos van a ser? Y entonces da 1044 por 1 dividido para 4. 1044 dividido para 4 es a... 261. ¿Cuánto? 261. Ya. Entonces verifique el dato que nos pone ahí Paula. Recuerden, ahí estamos sacando en gramos, después vamos a sacar en mililitros, ¿no? Entonces usted me dice que 1044 para 4 es igual a... La persona que intervino nos dio la cifra. 261, doctora. 261. Ya, esos 261 son gramos de glucosa, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Si 100 mililitros tiene 50 gramos de glucosa, 261, ¿cuánto? Y ese valor que tengamos va a ser en mililitros. Entonces, tendríamos que multiplicar 261 por 100 dividido para 50. ml. ¿Cuánto? 522. Ya. Entonces, póngale ahí. Eso va a ser en mililitros.
522, está bien. Entonces, ahí nosotros deberíamos, sí, ya le pusiste ahí, está bien, no hay problema. 1 gramo de glucosa puede ser va a dar tantas kilocalorías, ¿no? 3.4 o 4 kilocalorías. Nosotros para el efecto le calculamos con 4, ¿sí? Y te da 522 mililitros. Ahora vamos. Para los lípidos también nos vienen en frasquitos de 500 mililitros, en donde la concentración de lípidos, ¿sí? Es de 10% o de 20%. Entonces, nosotros decimos, si por cada 100 hay 20 gramos de lípidos, yo cuánto voy a requerir en mililitros, ¿no es cierto? Pero primero tengo que referirme a cuántos gramos voy a requerir. Y ahí toda la expresión que ustedes tienen en la tabla superior que recorrió la Pauli. Paula, puede subir, no, bajarle, casi al final de eso. Eso ahí, vamos. Decíamos lo siguiente. Nosotros tenemos un requerimiento de 696 kilocalorías para nuestro paciente. ¿Sí? De eso, vamos a recordar, 1 gramo. Estoy ocupada, un momentito. Estoy ocupada. Eran unos chicos de posgrado. Bueno, 1 gramo de lípidos nos da 9 kilocalorías, ¿sí? Y nosotros vamos a requerir para nuestro paciente 696 kilocalorías. Entonces, igualmente, otra regla de 3. Si 1 gramo nos da 9 kilocalorías, 696, ¿cuántas? 696 por 1 dividido para 9. ¿Cuánto les da? Y estamos verificando lo de Pauli, no se preocupen. 33.33, Doc. Aquí. Ya. ¿Están todos de acuerdo con ese valor? Porque es que yo tuve que cambiar porque hace rato ya hizo correcciones, entonces nos mareó un poco. ¿Están todos bien? Entonces estamos 696 dividido para 9 es igual a 77.33 gramos, ¿verdad? Eso es lo que requiere nuestro paciente. Pero yo les decía que tengo soluciones del 10 y del 20%, que si yo no quiero dar excesivos volúmenes para mi paciente, lo voy a pedir a farmacia que me suban la solución al 20% de Lipofundin, que es los lípidos, es el nombre comercial, Lipofundin, ¿sí? Y puedo hacerlo al 10 o al 20%, pero les digo que es mejor al 20% porque está más concentrado en un menor volumen, ¿no es cierto? Y entonces yo digo, si en 100 hay 20 gramos, si en 100 mililitros hay 20 gramos, los 77.33 gramos, ¿cuánto? Entonces da 77.3 por 100 dividido para 20. Me da 386.65, ¿no es cierto? Entonces, ese es el valor. A veces va a variar un poquito, depende de cuántos décimas cogieron para la multiplicación. Se dice que las 2 primeras décimas valen, ¿verdad? Y entonces ahí está, ¿sí? Y entonces nos pone ahí que de ese Lipofundin yo voy a necesitar 386 mililitros. Ahí le asoma como 900, le pone ahí, a ver, 386.65 mililitros, ¿ya? En glucosa no nos dio más, mija. De un hecho, corrija. Sí, Doc, ahorita ya le cambio. Eso. ¿Por qué les digo de un hecho corrijan? Porque las matemáticas es ciencia exacta, ¿no? Cuando nosotros ahorita en este ejercicio nos ponemos a aproximar o a reducir, ustedes luego cuando estén estudiando van a decir por qué estos valores no son, ¿sí? Entonces todos tenemos que tener la misma cifra.
Luego les voy a decir por qué si cambiamos, pero debe siempre haber una explicación, ¿no es cierto? Entonces, en el ejercicio que hicimos en la mañana, no se dio esta explicación. Hoy lo vamos a hacer, porque con Pauli se revisó algo de esto, igual con el resto de compañeros, ¿no es cierto? Entonces, exactamente necesitamos de lipofundin 386.65 mililitros. De glucosa al 50%, 614. ¿Sí? Y de aminoplasmal, ¿cuánto nos salió? De aminoplasmal, esos 90. Ya. Dice, ahí te puso lo siguiente. Vamos a ver, déjale nomás ahí, ¿ya? En el ejercicio se puso aminoácidos al 10%, el aminoplasmal, ¿no? En donde en cada 100 mililitros hay 10, pero en cambio aquí ya le hizo al 1000 mililitros, hay 100 gramos, ¿sí? Y si nuestro paciente requiere 90 gramos, serán 900 mililitros. Ese es como más fácil, ¿verdad? No hay mucho que calcular, ¿sí? Y entonces nosotros decíamos, sumamos 900 mililitros de aminoplasmal al 10%, 386 de lipofundin y 614 mililitros de dextrosa en agua al 50%. Con eso ya hemos calculado, realizado el cálculo de los principales elementos de nuestra nutrición. ¿Sí? Aquí una pequeña explicación. Si bien eso les dije, ahorita vamos a hacer como exacto, ¿no? Pero ¿por qué en algunos casos ustedes vieron que Paula cambió las cifras y no estaba 500, se requiere 510, no estaba 614, puso 600, en el otro se aproximó 386 a 400? Nosotros a veces variamos estos datos, estas cifras reales, porque tenemos que ver que cuando el personal de enfermería prepara la solución, miren, ellos tienen una funda Baster, ¿sí? En donde incorporan todos estos fluidos. Las fundas suelen ser de hasta 3000 mililitros. En esos 3000 mililitros, la idea es aprovechar al máximo las soluciones que vienen en su presentación. Por un lado, aprovechar al máximo cómo vienen estas preparaciones y por otro lado, manipular menos. Porque ustedes escucharon que para dar estas soluciones hiperosmolares se debe tener un acceso venoso central dirigido a la vena cava superior, ¿sí? Y para acceder a la cava superior puede hacerse por vía carotidia o por vía de la subclavia. Nosotros particularmente usamos la vía subclavia para colocar un catéter venoso central, ¿sí? Entonces, ¿por qué utilizar este catéter venoso central? Porque en su estructura, las características de este tipo de catéter van a permitir menor inocuidad a la pared vascular. Es decir, se va a adaptar con facilidad a esa estructura del vaso, ¿no? La pared de la subclavia. Y por tanto, las posibilidades de procesos inflamatorios o infecciosos es menor, porque incluso hasta vienen con una cubierta de antibiótico, ¿no? Vienen impregnados con antibiótico. La idea es reducir al máximo lo que son procesos infecciosos. María José, ¿puede visualizarse, por favor? Sí, estoy aquí. María José. Ya, María José. Entonces, pero bájale, solo te veo la frente. ¿Qué tal esto? Y entonces, si me ven, me está prestando atención. ¿Saben que estoy ahí? Estoy tomando café. No, ahorita está conmigo. María José, disponga la cámara adecuadamente. Entonces, nosotros tenemos que
Si colocamos un acceso venoso central que directo está en conexión con el corazón, esas soluciones deben ser siempre lo más estériles posibles, pero para prepararlos hubo manipulación, ¿sí? El hecho de abrir los frascos, las ampollas y todo eso es manipulación. Por tanto, el personal de enfermería asigna un área para la preparación de nutrición parenteral total. Incluso en otras instituciones, ¿sí? Es el personal de farmacia, ¿sí? Que está preparado en inyectología y ellos calculan dosis exactas de todos los medicamentos, dosis personalizadas. La idea es utilizar de mejor manera los recursos para esa misma institución. Imagínate, yo tengo un bebecito y quiero ponerle gentamicina y la presentación de las ampollas es 80 miligramos, pero yo para ese bebé solo necesito 10 miligramos. Pero si tengo 8 bebés, ¿a quién voy a poner 10 miligramos? ¿Qué pasa? Que con una ampollita yo puedo dosificar a las 8 bebés, ¿verdad? Sí la cachan. Es igual. Acá no solo estoy utilizando lo que son los recursos adecuadamente, sino también estoy reduciendo los costos para la institución, administrándolos de mejor manera. Igualmente es esto de la nutrición parenteral. Las soluciones son costosas, ¿sí? Y yo al máximo debo tratar de aprovechar la solución. Mira, en un cálculo me salió 500 gramos de glucosa, o sea que voy a utilizar todo el frasco, ¿sí? En el otro cálculo me sale que yo debo utilizar 386, más próximo está 400, ¿no? Entonces, mira, como que yo me aproximé, así como cuando dice, ¿por qué me puso 7.46 y no me puso 7.5? Ahora sí les voy a poner 7.5, ¿no? Y entonces, no, 9.5, ¿por qué no me puso el 10? Entonces, algo así. Tratar de aprovechar el recurso y por eso es que a veces estos cambios que nosotros hacemos es a fin de que el personal de enfermería tenga la facilidad de calcular y de administrar adecuadamente la preparación que está conformando, ¿verdad? Sí estamos, Pamela, ahí. ¿Estamos con la información? ¿O no se escucha? Sí, Doc, sí se le escucha. Ya. Entonces, mira, si empezamos a sumar 900 mililitros más 400 más 500, nosotros vamos estructurando una solución con un volumen importante, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces diríamos que si sumamos hasta aquí tenemos 614, ojo, ese 614 yo lo reduciría a 600. Voy a utilizar un frasco y 100 mililitros más, ¿verdad? A veces, como sé que mi paciente va a necesitar esa nutrición parenteral para 2 días, cojo y utilizo los 2 frascos y lo programo para que sean en 48 horas. Más de eso tampoco. Se dice que en el Baxter esa funda debe ser cambiada entre las 48 y máximo las 72 horas. O sea, más de ese tiempo no. Y además que cuando existen soluciones en donde la exposición al sol puede modificarlas, incluso hay quienes cogen a esa fundita de Baxter, le ponen una cubierta oscura para que la luz natural o más aún la luz del sol no modifique la estructura de las soluciones. Cuando nosotros ponemos una solución, de este tipo hay riesgos, ¿no? Son soluciones hiperosmolares que están dadas para vía central y que si nosotros manipulamos excesivamente, sobrevienen procesos infecciosos derivados de esa solución inadecuadamente preparadas. Y esa infección se torna sistémica. Si cuando colocamos el catéter venoso central existen riesgos, ¿sí? Y los riesgos son hemorragia, infección y también la posibilidad de lesiones mecánicas del mismo catéter, que se me fragmente o se me rompa el catéter, ¿sí? Entonces, el proceso es muy cuidadoso. Nosotros, en la inserción de un catéter venoso central, podemos tener a nivel de acceso subclavio
la posibilidad de, en la incursión de buscar la subclavia, lesionar pleura. Y mi paciente puede tener un neumotórax. Podemos lesionar estructuras vasculares mismo. Y nuestro paciente puede desarrollar un hemotórax. Se hace referencia también a lesiones de plexo, lesiones nerviosas, ¿sí? Entonces, esas como principales lesiones en la inserción del catéter. Luego tenemos complicaciones mecánicas, como las que les dije, ¿no? Se fragmenta el catéter, se rompe el catéter, ¿sí? Y a veces la ruptura del catéter es justo del extremo distal y ese migra a cavidad cardíaca. Y en corazón, en cavidades auriculares o ventriculares puede alojarse esos cuerpos extraños. Nosotros podemos tener que se desplace el catéter y se salga. Por eso debe tener una adecuada fijación. Podemos tener mal ubicación del catéter. Se dice así a nivel de la cava superior, pero ¿qué tal? El conocimiento de la anatomía en este sector dio que empiece a colocar el catéter y mi paciente empieza a tener dolor retroauricular y luego hasta el dolor de cabeza. Catéter mal ubicado. Miren a dónde iría la nutrición parenteral, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cuando colocamos un catéter venoso central, sobre todo carotidio subclavio, que es lo que decíamos lo más frecuente, debemos hacer un estudio radiográfico de control para ubicar la punta del catéter. Estamos dando más o menos los principios generales de lo que significa la colocación de un catéter venoso central. Ustedes lo van a leer y ya saben, ¿no? Mediante, puede ser un mapa mental pequeñito o un gráfico, ustedes van adhiriendo a su tarea, ¿no? A esta tarea. Cuidados del catéter venoso central y un resumen pequeñito. Más pueden leerlo, pueden verificar esta información y pueden ampliarla. Pero no la amplíen mucho tampoco, porque hay un límite de subida de archivo, ¿no? Bueno, entonces ya calculamos glucosa, aminoácidos y lípidos. Pero se hacía referencia a que nuestro cuerpo requiere diversos elementos traza, ¿verdad? Requiere cobre, manganeso, y esto nos viene como oligoelementos en unas ampollitas de 10 mililitros. Así que esa no hacemos mayor cálculo porque los requerimientos son muy bajos y la presentación ya está dada, ¿sí? Junto a esto, nosotros vamos hasta este momento ver que se requieren también vitaminas. ¿Qué vitaminas? Necesitamos vitamina B, necesitamos vitamina K, necesitamos también como minerales el sulfato de magnesio y el gluconato de calcio. Más estos últimos que he mencionado también tienen requerimientos bajos. Y justamente porque sus requerimientos son bajos y porque podemos darlos cada 48 y 72 horas, nosotros en nuestra prescripción tendremos que decir, a ver, lunes, miércoles y viernes se va a dar gluconato de calcio y sulfato de magnesio lo daremos el martes y se me ocurre el domingo, ¿no? Entonces estamos estableciendo nosotros una indicación para el personal de enfermería. Vitamina K vamos a dar todos los días lunes de una semana. Entonces, se requiere una dosis muy bajita, ¿no? Entonces, tendremos que ir complementando. Hasta aquí vamos a quedar, ¿sí? En el cálculo para cada uno de sus ejercicios. Estamos en las 18 horas, creo que se consumió 1 hora. Vamos a tratar de continuar para que se acabe este tema y vamos a ver si podemos iniciar líquidos y electrolitos, ¿no? Pueden continuar las personas que prepararon el tema y compartir la pantalla.
Ya, no importa. Vamos a ir revisando, ¿no? Acá dice en una desnutrición, ¿cuántas kilocalorías vamos a dar? Dice 25 a 30 si la desnutrición es moderada, si es leve de 25 a 30, miren que no hay mayor modificación. En estrés grave 35 y nosotros podemos dar hasta 40 en el severo, ¿verdad? ¿Se acuerdan el índice de estrés? Nos dice que calculemos esa fórmula de Harris-Benedict por el factor de estrés. Y nos ponen ahí de 1.1 hasta 2, ¿sí? Ya, bueno, continuando con la exposición, nos quedamos en la estimación de las necesidades energéticas. Para estimar las necesidades energéticas basales, vamos a usar lo que son las ecuaciones de Harris-Benedict, que es diferente tanto para hombres como para mujeres, y aquí vemos que solo en la fórmula tenemos que reemplazar tanto el peso, que es en kilogramos, la altura, que es en centímetros, y la edad del paciente. Tenemos que tomar en cuenta que estos tipos de ecuaciones están ajustadas según el tipo de estrés quirúrgico y son adecuadas para estimar lo que son las necesidades energéticas en más del 80% de los pacientes, con el suministro tal vez de unos 30 kilocalorías por kilogramo al día, y que cubrirán adecuadamente lo que son las necesidades energéticas de nuestros pacientes, para así evitar un riesgo de una sobrealimentación que también puede causar problemas en estos pacientes con traumatismos o que presentan septicemia. Síguele, por favor. Ya, con relación al uso de las vitaminas y los minerales, tenemos que normalmente no se acostumbran a administrar vitaminas cuando no existen carencias preoperatorias, sino que estas se dan en pacientes que se conservan con dietas elementales o hiperalimentación parenteral, que requieren complementos y vitaminas y minerales. Con relación a la sobrealimentación, tenemos que tomar en cuenta que una sobrealimentación es el resultado de la estimación de la excesiva cálculos de necesidades calóricas en un paciente. Y esto ocurre cuando se utiliza un peso corporal real para calcular lo que son las necesidades energéticas basales en las poblaciones de pacientes muy graves con sobrecargas importantes de lo que son líquidos o personas obesas. Tenemos que tomar en cuenta que la sobrealimentación puede contribuir al deterioro tanto del aumento del consumo del oxígeno como el aumento de la producción de dióxido de carbono, también a la propagación de la necesidad de un apoyo ventilatorio en estos pacientes. También estos pacientes pueden llegar a desarrollar un hígado graso y también supresión de la función leucocitaria, hiperglucemia o también el riesgo de una infección. Síguele, por favor. Con relación a la nutrición parenteral, tenemos que esta nutrición se refiere a la nutrición entérica o parenteral se prefiere a la entérica con relación a la parenteral, porque esta presenta lo que son costos reducidos. Los riesgos también son a las vías intravenosas. También en estos pacientes el contacto luminal de nutrimentos reduce la atrofia de lo que es la mucosa intestinal. Tenemos que tomar en cuenta que aquí también en esta nutrición existen menores complicaciones de infecciones y la producción de proteínas de fase aguda. También tenemos que tomar en cuenta que la nutrición entérica debe iniciarse inmediatamente después de una reanimación adecuada y determinar con mayor facilidad lo que es la diuresis apropiada. Síguele, por favor. Con relación a esto, tenemos que tomar en cuenta que el estado funcional del tubo digestivo va a determinar con relación al tipo de soluciones entéricas que se van a utilizar en estos pacientes. Los factores determinantes que se van a tomar en cuenta son el grado de disfunción orgánica que presenta, las necesidades de nutrimentos para restablecer las funciones de cicatrización óptimas y en los costos de los productos específicos. Sígale, por favor. Hay diferentes formulaciones que nos presentan con relación al libro. Tenemos las formulaciones isotónicas con pocos residuos, que estas formulaciones principalmente tienen una densidad calórica de 1.0 kilocalorías por ml y se requieren alrededor de 1.500 a 1.800 ml para satisfacer lo que son las necesidades diarias de los pacientes. Estas composiciones por lo general son bajas, con una osmolaridad baja, y proporcionan lo que son carbohidratos, proteínas, pueden proporcionar electrolitos, aguas, grasas y vitaminas liposolubles. Estas formulaciones no contienen fibra, por lo que no dejan un residuo mínimo,
Y estas formulaciones son de primera línea para pacientes estables con tubo digestivo intacto. Las formulaciones isotónicas con fibra, estas contienen fibra soluble e insoluble, a menudo se elaboran a partir de la soya, y tenemos que retrasan el tiempo de tránsito intestinal y disminuyen la incidencia de diarrea en estos pacientes con relación a la isotónica. Tenemos que estas formulaciones, no hay contraindicaciones para el uso de estas fórmulas que contienen fibras en pacientes graves. Síguele. Mira, un dato importante que estás anotando aquí es esa, ¿no? La densidad calórica es 1 kilocaloría por mililitro. Si tu paciente tiene 60 kilogramos de peso, ¿no? Y nosotros estamos haciendo el cálculo con 20 kilocalorías, entonces, ¿cuántos mililitros va a requerir? Porque es leve, está como que quiere y no comer, le he colocado una sonda nasogástrica, podría darle una solución enteral isotónica, ¿no? Es un paciente que tuvo un accidente. Mira, de estas soluciones isotónicas nosotros en fase COVID dimos muchísimo a nuestros pacientes. El problema de ellos fue evidentemente pulmonar, ¿verdad? Pero estuvieron en ventilación mecánica, entonces aprovechábamos rápido la colocación de sondas nasogástricas para dar este tipo de nutrición. 60 por kilo y decíamos 20 por kilocalorías por kilogramo de peso. Entonces te dio un volumen de ¿cuánto? Sería 20 ml, sería. No, pero por kilo, ¿te acuerdas? Yo voy a decir, mi paciente tiene un estrés leve, estoy entre 20 y 30 kilocalorías. Voy a ponerle solo 20 kilocalorías por kilogramo de peso como una inicial. Eso es por 60, 20 por 60 te da. 1200. ¿Cuánto? 1200. Es. Son los 1200 mililitros administrados en 24 horas. Nosotros decimos, bueno, mire, que podríamos dar estos volúmenes, ¿sí? Estos 1200 mililitros, los podríamos dar repartidos en 3 tomas, ¿sí? 1200 para 3, 400 mililitros. Entonces viene a ser desayuno, almuerzo y merienda, algo así, ¿ya? Y entonces en la noche procurábamos ya no dar, porque, ojo, en la noche el personal es menor, el número de personas que atienden a los pacientes es menor, las ondas se pueden desplazar, nadie se percata de esto, ¿sí? Pero hay formas de administrar de diferente manera. Podríamos administrar con goteo continuo a través de la sonda. Y es que la sonda que se utiliza es una nasoyeyunal y está conectada a una bomba de infusión que está programada para el paso lento de este volumen total en las 24 horas. Pero nosotros juzgamos de que debe ser lo más fisiológico, ¿no es cierto? Es igual que nuestra dieta, desayuno, almuerzo y merienda, como dietas principales, ¿no? Entonces ponemos en 3 tomas, en 4 tomas, el volumen que hayamos calculado, ¿sí? Independientemente del tipo de solución, nosotros tenemos que ver la composición de las mismas. Nosotros decimos con poco residuo, en otros decimos con fibra. Mira, ¿cuál es la condición de ese paciente para que reciba fibra? Todo se venía relacionando con el nivel de disfunción del intestino, del tubo intestinal. El intestino, ¿no es cierto? Entonces, el paciente, ¿cuánto está funcionando ese intestino? ¿Está absorbiendo mucho o no está absorbiendo mucho? ¿Está con tendencia a estreñimiento o está con tendencia a diarrea? ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso, nosotros escogemos la fórmula. Puedes continuar. Pero ese cálculo tan básico de ahorita, mira, evitó todo el cálculo que hicimos cuando es nutrición parenteral. Si la cachan es fácil, ¿no? Y ahí lo pusiste en un solo rengloncito, pero cuando tú lees la información parecería que no es muy importante. Y eso es lo importante, ¿sí? Ahora mi paciente estuvo con un estrés moderado, a 30 kilocalorías, y entonces nos va a subir a
en ese paciente de 60 kilos, 6 por 3, 18, a 1.800 mililitros, ¿sí? Y esos volúmenes los puedo dar en 3 o en 4 tomas. ¿Cómo lo voy a dar? ¿Tengo bombas de difusión para que sea continuo o tengo que valorar incluso posibilidad de reflujo? Es un paciente neurológico, preferiría que sea en tomas, pongo al paciente en semifowler, ¿sí? Y evito esa posibilidad. Doy medicación procinética también para que ese estómago evacúe más rápido. Entonces voy ¿qué sería? Prescribiendo según la condición clínica de mi paciente también. ¿Sí? Está bien, Araceli. Puede continuar. Ya, síguele, por favor. Bueno, también nos hablaban de fórmulas que mejoran la inmunidad. Con relación a estas, son formulaciones que tienen, son fortificadas especialmente para la función inmunitaria o para los órganos sólidos. Principalmente, estas no se utilizan porque tienden a ser muy caras, estas formulaciones. Las formulaciones con alto contenido calórico, de igual manera, nos proporcionan 1.5 a 2 kilocalorías por ml. Y Ya, estas, entonces, mira, hay la valoración diferente, ¿no? ¿Qué grado de desnutrición tiene ese paciente? Y yo quiero dar pocos volúmenes, pero con gran contenido calórico. Y entonces ahí hago también el cálculo, ¿verdad? Si esta fórmula que he escogido tiene un alto contenido calórico y cada mililitro tiene 2 kilocalorías, entonces a ese paciente de 60 kilos que le calculé con 30 kilocalorías por kilogramo de peso y que requiero 1.800 kilocalorías, ¿cuántos mililitros voy a dar? A ver, el que tenga el dato rápido. Christopher. Si un mililitro tiene 2 kilocalorías y necesito 1.800, ¿cuántos mililitros? 900. Eso, rápido, o sea, las matemáticas, ¿para qué tanto ¿Para qué tanta pérdida de tiempo? Eso, rápido, rápido, eres el matemático, bien. Ya, sigue. Vamos. bueno, estos principalmente son adecuados para enfermos que requieren restricciones líquidas o quienes no toleran infusiones de grandes volúmenes. Bueno, estas son formulaciones que son adecuadas para una alimentación intragástrica. Síguele, por favor. Intragástrica. Ya, también existen formulaciones con alto contenido de proteínas. Bueno, estas en realidad son fórmulas que mezclan lo que son altos contenidos proteicos con isotónicas y no isotónicas, y estas principalmente se recomiendan para pacientes graves o traumatizados con necesidades de proteínas que son muy elevadas. Con relación a las formulaciones elementales, son formulaciones que contienen nutrimentos, diglicéridos y proporcionan proteínas en forma de péptidos pequeños. Esto principalmente se recomienda para pacientes con absorciones deficientes, que existen también un deterioro intestinal, también pacientes con pancreatitis, pero su costo es significativamente mayor que el resto de las fórmulas estándar, entonces son un poco caras. Síguele, por favor. También existen formulaciones para insuficiencia renal, que estas son formulaciones que tienen menores volúmenes de líquido y las concentraciones tanto de potasio, de fósforo y de magnesio son las necesarias para cumplir con las necesidades calóricas de estos pacientes. Tenemos que estos tienen casi de manera exclusiva aminoácidos esenciales y su relación de no proteicas calóricas y nitrógeno es alta. Con relación a las fórmulas para deficiencia pulmonar, tenemos que estas suelen incrementarse en un 50% el contenido de las grasas calóricas totales y estas principalmente reducen lo que es la producción de CO2 y alivia la carga ventilatoria en pulmones en pacientes con insuficiencia renal. La formulación... Pusiste este momento ahí, es súper importante, ¿no? Entonces, miren, tanto para la nutrición parenteral como para la nutrición enteral, ¿sí? Mi paciente a quien yo decidí que por su condición severa no puedo utilizar el tracto gastrointestinal y voy a dar nutrición parenteral total, ¿sí? Tiene también problema pulmonar. Y entonces tú me dices que, ojo, ese paciente tiende a estar con niveles incrementados de CO2, ¿verdad? Y entonces
yo quiero reducirlo y lo puedo hacer modificando el porcentaje de la dieta que voy a suministrar, ¿sí? Y yo a este paciente podría hacer el siguiente cálculo. ¿Se acuerdan? Les dije carbohidratos 70 o 60% y las proteínas y los lípidos 30 o 40%, ¿sí? En cambio, en este paciente que tiene trastorno pulmonar, yo puedo modificarlo y puedo decir 50% de lípidos y 50% de carbohidratos. A eso se refiere. En el mismo cálculo de la NPT. Entonces, voy a modificar la prescripción justo por esto, porque al proporcionar mayor cantidad de grasa se va a reducir la producción de CO2. Entonces, ese datito que lo pones ahí, corre para pacientes con nutrición parenteral, así como también para pacientes con nutrición enteral. ¿Sí? Está bien. La otra fórmula son formulaciones para insuficiencia hepática, que contiene el 50% de las proteínas correspondientes a aminoácidos de cadena ramificada, como son la presencia de leucina, isoleucina y la valina. Y estas formulaciones se utilizan principalmente para revertir lo que es la encefalopatía en pacientes con insuficiencia hepática. Síguele, por favor. Ya. Con relación a las opciones del acceso para alimentación entérica, bueno, son varios. Entre ellos tenemos la sonda nasogástrica, la sonda nasoduodenal, nasoyoyenal, gastrostomía endoscópica percutánea, también la gastrostomía quirúrgica, la gastrostomía fluoroscópica, y cada uno va a tener sus usos y sus posibles consecuencias. Entonces tenemos que la sonda nasogástrica principalmente esta se usa en periodos cortos, tiene un riesgo de aspiración y traumatismo nasofaringeo, hay también un desplazamiento frecuente de esta sonda. La sonda nasoduodenal, nasoyoyenal, se usa en periodos cortos principalmente. Estas son, también tiene un riesgo de aspiración bajo en yeyuno. Existe también con esta sonda el problema que es el problema para la colocación, que tiende a requerir lo que es el apoyo radiológico. También tenemos lo que es la gastrostomía quirúrgica. Esta principalmente lo que va a requerir es anestesia general y una laparotomía pequeña que puede permitir la colocación de lo que son los puertos para la alimentación. También tenemos la gastrostomía fluoroscópica. Bueno, esta es una gastrostomía que se coloca a ciegas mediante una aguja punta fina en T. Y tenemos que esta puede insertarse un catéter más pequeño a través de una gastrostomía y hasta el yeyuno o el duodeno. Con relación a la yeyunoscopía fluoroscópica, bueno, este es el método más difícil con un riesgo de lesión cuando se calcula cuando se coloca para una nutrición parenteral y no se practica con mucha frecuencia en realidad. Una pregunta, Araceli, ¿puedes definirme qué es una gastrostomía? Sería la apertura de la parte del estómago para poder introducir lo que es la sonda para la alimentación parenteral. Entonces nosotros tenemos el término ostomía, ¿verdad? Que es abocar un segmento del tracto digestivo, urinario e incluso respiratorio a una comunicación o una exteriorización hacia pared, ¿no? Hacia la pared de nuestra superficie del cuerpo. Si nosotros abocamos el esófago, ¿qué sería? Esófagostomía. Si abocamos el estómago, sería entonces la gastrostomía. Entonces, estas formas de abocar las estructuras de nuestros tractos digestivo, respiratorio, urinario, ¿sí? Pueden hacerse por vía quirúrgica o por vía a través de endoscopía. Entonces, ¿qué recursos existen en la institución para nosotros llegar a tener un acceso para nutrir? Va a depender mucho de eso. Y si el personal que tiene a disposición estos dispositivos lo puede hacer. Entonces, este cuadro me sirve para simplificar eso, ¿no? Decidir los procedimientos quirúrgicos que son los mejores para la condición del paciente. Entonces, nosotros decíamos, yo escojo una yeyunostomía, ¿sí? Para nutrir a un paciente de una pancreatitis severa. Y prefiero hacerle una yeyunostomía
durante el procedimiento laparoscópico, durante el procedimiento laparotómico. Si va ese paciente a endoscopía, entonces esos balones van a requerir el apoyo, decía usted, del endoscopista, así también como del personal quirúrgico que lo haga adecuadamente, ¿no? Entonces, básicamente este cuadro está resumiendo que los diversos segmentos del tracto digestivo pueden abocarse o exteriorizarse con sondas, ¿no? Pero hay ocasiones en donde directamente colocamos el intestino hacia pared abdominal, ¿no? Y ya no a través de una sonda, lo abocamos. Y el término es ostomía, es abocar una estructura del tracto digestivo, respiratorio u urinaria a través, hacia la pared de nuestro cuerpo, ¿no? Exteriorizarlo, ¿sí? Las diversas formas en que lo hacemos es lo que está sintetizando aquí en este cuadro. Y cuáles son las indicaciones principales también, ¿no? Puedes continuar. Síguele, por favor. Bueno, con relación a la nutrición parenteral, tenemos que esta consiste en administrar de forma continua lo que son una solución hiperosmolar que contenga tanto carbohidratos, proteínas y grasas u otros nutrientes necesarios a través de un catéter permanente, lo que es insertado en la vena cava superior. Lo que busca este tipo de nutrición es a dar un apoyo alimentario a un paciente perioperatorio, es decir, dar un apoyo nutricional para dar lo que son los beneficios de la alimentación a estos pacientes y para que estos pacientes tampoco tengan lo que es una desnutrición posterior. Síguele, por favor. También existen unas justificaciones que se necesitan para instaurar lo que es una nutrición parenteral. Entre estas justificaciones tenemos que los pacientes que sufren desnutrición grave, pacientes que tienen con septicemia, también pacientes que tienen traumatismos, lo que es quirúrgico o accidental y cuando no es posible alimentarlos por un tubo alimentario. Como decimos, los objetivos de esta alimentación es proporcionar las suficientes calorías para promover lo que son la reparación de los tejidos y también conservar la integridad de algunos órganos y el crecimiento también de la masa muscular y para que esta tampoco se degenere. Síguele, por favor. Pero también existen algunas relaciones que cuando se deberían utilizar lo que es la nutrición parenteral. Principalmente el libro nos habla de algunos como son los recién nacidos con anomalías gastrointestinales muy graves, también lactantes con síndrome de talla baja, también pacientes adultos con síndrome de intestino corto, pacientes con fístulas entéricas, también tenemos enfermos quirúrgicos con hilio paralítico, lo que es también pacientes con intestino de longitud normal, pero con que existe una deficiencia de la absorción. También tenemos enfermos adultos con trastornos gastrointestinales funcionales y también tenemos enfermos que tienen una afectación maligna como la presencia de caquexia. También tenemos que se tiene que dar esta alimentación cuando hay un fracaso de proporcionar calorías adecuadas mediante una alimentación de una zona entérica. Dentro de las contraindicaciones tenemos que principalmente los enfermos en los que hay que prolongar una vida de calidad o posponer la muerte que sea inevitable, también periodos de inestabilidad hemodinámica o alteración metabólica grave, también posibilidad de una alimentación por el tubo digestivo, también pacientes con un buen estado nutricional, lactantes con menos de 8 centímetros de intestino delgado y pacientes que tengan deshebración irreversible. Sígale, por favor. Puedes darle clic, por favor. Es un video para que puedan ver cómo se realiza una nutrición parenteral por vena subclaviana. Puedes darle clic, por favor. Gracias.
La administración de nutrición parenteral por catéter venoso central. Prevención de la infección. Este vídeo, elaborado por el Servicio de Medicina Preventiva, tiene por objetivo la estandarización del procedimiento de administración de nutrición parenteral. Pondremos especial atención al momento del cambio de bolsa cuando éste lo realiza un solo profesional. De esta manera, se intenta minimizar el riesgo de infección que se puede producir durante su ejecución. Para ello, es imprescindible seguir una secuencia que permita desarrollar el procedimiento con la máxima asepsia. La nutrición parenteral consiste en la administración de nutrientes mediante su infusión a través de una vía venosa, generalmente una vía venosa central. Su composición, rica en hidratos de carbono y lípidos, puede favorecer el crecimiento de microorganismos, lo cual, unido al uso de una vía central, aumenta el riesgo de bacteriemias asociadas a catéter. Se comenzará el procedimiento con la recopilación de todo el material necesario. Además de la nueva bolsa de nutrición parenteral suministrada por el servicio de farmacia, se debe contar con un paño estéril, una jeringa de 10 mililitros, 2 paquetes de gasas estériles, guantes limpios, guantes estériles, una ampolla de 10 mililitros de suero fisiológico, producto de base alcohólica accesible, esparadrapo, preferiblemente de plástico, clorexidina alcohólica al 2% y 2 mascarillas quirúrgicas. Para empezar, la enfermera debe colocarse una mascarilla quirúrgica cubriendo nariz y boca. Si el paciente lo tolera, él también se colocará una. Se debe comprobar la identidad del paciente. Para poder generar un ambiente de confianza, es conveniente explicar el procedimiento al paciente antes de comenzar. Inicie la técnica realizando una higiene de manos. Después, puede colocarse unos guantes limpios. Deposite sobre una superficie plana y accesible, como una batea auxiliar, la ampolla de suero fisiológico de 10 mililitros y el esparadrapo. Coloque un paño estéril sobre el paciente. Preste especial atención y manipule el paño solo por las esquinas para no contaminarlo. Deje la luz del catéter venoso central colocada encima del mismo. Deposite de manera aséptica el resto del material sobre este campo estéril. Impregne uno de los paquetes de gasas con la clorexidina alcohólica al 2%. Recuerde que el campo que acaba de preparar solo se puede manipular de forma estrictamente aséptica, manteniendo al máximo su esterilidad durante todo el procedimiento. La conexión entre la luz del catéter y la nutrición parenteral está protegida por un envoltorio de gasa. Tras retirar esta protección, utilice de manera aséptica una de las gasas impregnadas en clorexidina alcohólica para volver a cubrir la conexión y así poder manipularla posteriormente con seguridad. Saque la nueva nutrición parenteral de la bolsa y cuélguela en el pie de gotero donde esté colocada la bomba de perfusión. Mantenga el sistema enrollado tal y como viene preparado desde el servicio de farmacia. En este momento, proceda a apagar la bomba, pinzar la luz del catéter y a cerrar el sistema para, a continuación, desmontarlo de la bomba. Desenrolle el sistema de la nueva nutrición parenteral. Colóquelo en la bomba y proceda a su purgado. Evite tocar el extremo más distal del sistema. Deposítelo encima del campo estéril y asegure su estabilidad. Retírese los guantes y deséchelos. Realice una nueva higiene de manos con producto de base alcohólica. Se considera un momento 2 según la OMS, ya que la administración de la nutrición parenteral es una tarea aséptica. Colóquese los guantes estériles. Desde este momento,
El procedimiento conlleva mayor riesgo de inoculación de microorganismos, ya que se manipulará la luz del catéter venoso central. Por ello, debe ser riguroso en la ejecución. Para comprobar la permeabilidad del catéter, utilice una jeringa de 10 mililitros con suero fisiológico. Su manipulación ha de ser aséptica, por lo que debe usar las gasas estériles del campo para manipular la ampolla. Pase a desconectar la luz del catéter del sistema de nutrición parenteral y retire. Use gasas impregnadas en clorexidina alcohólica. Infunda los 10 mililitros de suero fisiológico cargado mediante la técnica Push-Stop-Push. Esta técnica consiste en la infusión de suero de 1 mililitro en 1 mililitro, parando ligeramente entre uno y otro hasta completar los 10 mililitros. De esta manera, se genera una turbulencia que facilita la permeabilización de la luz del catéter. Conecte el sistema de la nueva nutrición parenteral y proteja la conexión envolviéndola con una gasa impregnada en clorexidina alcohólica al 2% fijada con esparadrapo. Finalizada la parte de mayor riesgo, programe la bomba según las indicaciones de tratamiento e inicie la perfusión inmediatamente. Tras retirar el material y desechar los residuos en los contenedores sanitarios correspondientes, puede retirarse los guantes y realizar una nueva higiene de manos correspondiente al momento 3 según la OMS. Al acceder por primera vez a una luz heparinizada, se debe proceder a la retirada del sello de heparina y a la comprobación de su permeabilidad antes de poder utilizarla. Para ello, cargue una jeringa de 10 mililitros con suero fisiológico. Con otra jeringa de 10 mililitros, realice la extracción de 2 mililitros de sangre. Pince la luz del catéter venoso central y con la jeringa cargada con suero fisiológico, realice la limpieza de la luz mediante la técnica ya explicada de Push-Stop-Push. Ahora, la luz ya puede ser utilizada. Conecte la nutrición parenteral e inicie la perfusión. Preste atención. La sangre extraída nunca debe ser reinfundida. Se debe desechar. Al finalizar un tratamiento y proceder a desconectar el sistema de la luz del catéter venoso central utilizada, serán clave el lavado y heparinización de esta luz. Deberá preparar en este caso una jeringa con 10 mililitros de suero fisiológico y también una jeringa de 5 mililitros con fibrilin al 2%. Tras desconectar el sistema, limpie la luz con los 10 mililitros de suero fisiológico cargados. Pince para cambiar de jeringa y administre la cantidad de fibrilina al 2% necesaria para mantener la luz heparinizada. Pince nuevamente la luz y coloque un tapón Luer nuevo. Le recomendamos que cada vez que manipule una vía central, tenga presente la necesidad de mantener la asepsia durante el procedimiento que realice. Sírvase del material necesario antes de iniciar la técnica y recuerde tener siempre en un lugar accesible producto de base alcohólica. Recuerde que la realización de una correcta higiene de manos, junto con la estandarización de los procedimientos y el conocimiento de estos por parte de los profesionales, disminuye el riesgo de infección. El video me pareció importante por el hecho de que nos menciona los cuidados que se debe tener con este acceso al sistema venoso central, ¿verdad? Del catéter.
Según los protocolos institucionales, este cuidado está a cargo del personal de enfermería, ellos lo ejecutan, ¿no? Entonces, hubiese tenido un poquito más de interés si es que nosotros hubiésemos presentado el video de colocación de un acceso venoso central, que es el que nos corresponde a los médicos, ¿sí? Entonces, eso puede complementarse en su observación cuando ustedes estén estudiando y de ahí sacamos las principales complicaciones para en la colocación de este acceso venoso central, ¿no? En todo caso, nos hace prestar atención en los 5 momentos de lavado de mano y tomemos esa información como importante para todo lo que es atención del paciente, ¿no? Muchas veces tomamos fluidos, el otro día sacábamos una sonda vesical y claro, la enfermera prestaba atención a lo que estaba haciendo uno de ustedes y hacía observaciones. Todo eso es bienvenido. A veces nosotros mismos ya por todo lo que nos tocó vivir en esta época, digo, los recursos eran escasos y muchas veces no teníamos materiales adentro, ¿no? Ya en la atención de los pacientes COVID, no teníamos muchas prendas de protección, no nos suministraban. En todo caso, el personal de enfermería y el personal auxiliar nos prestó mucho la mano porque había situaciones medias complejas adentro, más toca irla retomando, ¿no? Toca recordar que la generación, ya sea una observación, la generación de material descartable inadecuado, incluso en los recipientes de material contaminado, debe ser prestado atención hasta en eso, ¿no? Porque generan un peso y ese peso tiene un costo de ser procesado por el municipio como desecho. Entonces, nuestros desechos infecciosos son tratados de una forma diferente, ¿no? Todo eso que ustedes vieron, los sistemas de agujas, los sistemas de jeringuillas, son manejados de una forma diferente en el departamento que está a cargo justo de comité de infecciones y uso adecuado de material quirúrgico y de desechos hospitalarios. Entonces, es importante todo eso, ¿no? Como le digo, me hubiese gustado que sea acceso venoso central, ¿no? Entonces, siempre para sus presentaciones pueden pasar el video, pero procuren que no sea muy largo. Yo digo, siempre hay alguien que pasa una barrera y esos suelen ser los primeros grupos. Para mí, la presentación fue muy buena en relación al contenido. Sí, lo hicieron adecuadamente, Araceli y su compañero, no hay problema, ¿no? Siempre vamos a ir tratando de mejorar. Y como les digo, más que todo es que la forma en que ustedes llevan la información es importante para sus compañeros. En mi caso, me interrumpen un poco, me disculpan un poco las interrupciones que suelo hacer, pero es a fin de que ustedes presten atención un poquito más en algo que aparentemente no es importante, más es importante, ¿sí? Entonces, en sus presentaciones a veces interrumpo un poquito, digo, no, vuelve a presentar esto porque es importante. Existe tal observación o me gustaría que ustedes revisen un poquito más. ¿Cómo se ha dado en la metódica de este grupo en su presentación? Van a ser las siguientes. Creo que hasta ahí nos vamos a quedar. A veces programamos una cosa y nos sale otra. Sin embargo, tenemos unos pocos minutos y vamos a seguir aprovechándolo, ¿no? Entonces, de la primera tarea está dado cómo lo deben hacer, ¿verdad? Y como la próxima clase es el viernes, con eso vamos a complementar, ¿sí? Para quienes dan la presentación de líquidos y electrolitos por el chat interno que tenemos, se comunican. La idea es revisarles su presentación previamente a la defensa en el aula, ¿no? A su presentación en esta aula. Entonces podrían enviar. Yo les había mandado como una tarea inicial. ¿Quién se atreve? A ver, vamos a ver si tengo aquí a José Aparicio, dice, ¿no? José Aparicio. ¿Está por ahí? José Aparicio.
El otro día me decían, no, doctora, yo sí estuve, más me salí un poquito antes o tengo que hacer tal cosa. Tengo encendido José Aparicio y no se ve en cámaras. Entonces, la lista de asistencia es descargada en 3 momentos en el aula, ¿sí? Y dependiendo de eso, ustedes ven que si asistieron o no, cada uno sabe, ¿no? Cada uno sabe, ustedes saben que la asistencia también es evaluada. Su Doc, rotación es evaluada, ¿ya? Doc, José dice que en realidad algo le pasa a su computadora porque dice que se le bloqueó y la pantalla se le quedó en negro, así tal cual nos sale a nosotros de aquí ahorita. Claro, pero resulta ser que esto es este momento es de participación en clase. Entonces, él puede tener ese problema, más por interno se comunica, ¿sí? Y ahí yo sé qué es lo que está pasando, pero no tengo ninguna evidencia de aquello, ¿sí? Está como que está encendido, más no hay participación. Bueno, vamos con Paula Nicole. Sí, Doc, yo ya expuse hoy lo de las fórmulas, de nuevo yo. ya te hice exponer, no hay problema. A ver, María José Pasquel. María José, ¿puedes ayudarnos haciendo la visualización o compartiendo pantalla de la primera tarea? Ya, Doc. Ya. Como les dije, siempre es más la revisión y la posibilidad de corrección, ¿no? Para saber en qué nos equivocamos, ya el deber ya lo enviamos, pero ante la eventualidad de que justo algo de eso se relacione con su evaluación, entonces ya saben cómo corregirla. Para mí es un poquito más fácil de esa manera también, ¿sí? A ver, María José. Sí, Doc, ya le estoy cargando. Ujú. Y se ve. Sí, a ver. Ya. Puedes Bueno, exponer. bueno, mi artículo era de las técnicas para el cierre de las laparotomías. Entonces empecé Envíame la definiendo. bibliografía de tu artículo. ¿En tu presentación la tienes o no? Sí, aquí está. Ah, ya, muy bien. Puedes ir. Entonces empecé definiendo lo que es una laparotomía, que es una incisión quirúrgica en la cavidad abdominal, muy útil para examinar los órganos abdominales. Entonces le dividí en los dos cierres, que son por planos, también llamada anatómica, y el cierre en bloque o también en masa, también llamada en masa. ¿Ya? Entonces en el cierre por planos es la más clásica, la que se realizaba con mayor frecuencia. Entonces la más común. Mencionaba que en el primer plano se cerraba el peritoneo y en el segundo plano la fascia. También mencionaba dos tipos de plano, como es el plano profundo y el plano superficial. El plano profundo cerraba la aponeurosis de la vaina posterior del recto. Entre paréntesis le puse el oblicuo menor y transverso. Y en el plano superficial cerraba la aponeurosis de la vaina anterior del recto. Entre paréntesis el oblicuo mayor. Aquí puse unas características, que es la más rápida, también tiene un alto índice de error y también tiene un menor índice de que se produzcan las hernias. Aquí era que le puse también otras características, como son las ventajas, que tiene un mínimo riesgo de propagación de infección, tiene una mejor cicatrización, el anudado es fiable y el paso suave y atraumático por los tejidos. Aquí también es otro tipo de ventajas, como los que tienen una absorción rápida versus no absorbible, además de una disminución de las hernias, y una absorción lenta versus la no absorbible, que no diferenciaba complicaciones. Para el cierre en masa,
que esta está siendo preferida en las reintervenciones y en las situaciones en las que no están bien diferenciados los planos. Actualmente es una tendencia y se cierra en un bloque único. Aquí me comí una letra. Bueno, pero es la aponeurosis y la fascia. También es una elección en la incisión transversal debido a la mejor identificación de los planos. Otra característica es el que cierre en masa se puede considerar en todos los individuos pediátricos con cirugía abdominal de cualquier tipo y de cualquier grupo etario, que me pareció importante. Una de las ventajas es una disminución en el tiempo quirúrgico, lo cual podría beneficiar en sujetos muy pequeños. Este artículo era más también en pediátricos, en pacientes pediátricos. Y también mencionaba que en el área ginecológica y en la cesárea también es bastante buena esta opción y que la emplean más comúnmente. Y aquí puse una conclusión, que el cierre en bloque ofrece los mismos beneficios y seguridad que el cierre por planos. Ya. Es importante la conclusión que tú estás indicando, ¿no? No sé si tal vez podríamos escucharle a la siguiente, María Emilia tengo, ¿no? María Emilia Bamón. Y Doc, yo le comparto. Ya. Ya. Este es el mapa ambiental que hice. La verdad, era un artículo bastante corto que mostraba más que nada las ventajas y desventajas frente de la sutura por planos y la sutura en masa. Aquí abajo está la referencia, que era cierre de la laparotomía media en cirugía electiva. Y ya, entonces aquí igual primero nos decía el cierre de la laparotomía, cómo se debía dar. Nos decía que no existe como tal un cierre ideal y no existe por tanto un consenso de técnicas o materiales que se deban utilizar, que todo esto va a depender tanto de las prácticas individuales o de la experiencia de cada cirujano al momento de realizarlo. Entre algunas de las consecuencias de elegir uno u otro podemos mencionar las evisceraciones y las hernias incisionales. Y también que van a tener diferencias de elegir una u otra, sobre todo en el impacto en la calidad de vida, la estética del paciente y la integridad de la pared abdominal. Entonces ahora nos nombraba también algunas características del cierre por planos, como por ejemplo que es la técnica más utilizada. En esta se va a realizar primero una sutura del peritoneo y también de la fascia. También precisa mayor cantidad de material, que esto sería una desventaja en comparación al cierre del bloque en masa y requiere mucho más tiempo de cirugía. En cuanto que el cierre por bloque o masa, este nos dice que involucra todas las capas musculoaponeuróticas. Se puede utilizar cuando existen reintervenciones. Disminuye el tiempo de cirugía, va a ser mucho más corto en comparación al cierre por planos. También que existe menor riesgo de hernia incisional o de iscencia. Existe también una menor utilización de material al realizar esta técnica, también menor riesgo de infección y esa que se me ha repetido, perdón. Ya, pero está bastante directa la información. Esto, en conclusión, ¿tú preferirías cerrar por planos o cerrar en bloque? Según lo que nos dice el artículo, sería mejor cerrar en bloque, Doc, porque cuenta con muchas más ventajas en comparación al cierre por planos. Sin embargo, actualmente sigue siendo el cierre por planos la técnica más utilizada por los cirujanos. Cada vez hacemos procedimientos laparotómicos con menor frecuencia, ¿no es cierto?, por la cirugía laparoscópica. Y cuando nos toca hacer las laparotomías es el paciente complicado, en donde posiblemente se requiera no una, sino más intervenciones, ¿no? Entonces, este cierre en bloque, con las características que acabas de mencionar, su rapidez en ejecución, el menor tiempo quirúrgico, el menor uso de materiales, parecería ser que es una ventaja. Sin embargo, en pacientes donde han sido relaparotomizados con mucha frecuencia por la condición de sepsis o síndromes adherenciales, a veces nos encontramos que las adherencias, ¿no? Una cosa es lo que nos exponen y otra cosa es cuando en realidad tenemos que intervenir al mismo paciente varias veces y nos encontramos gran cantidad de adherencias y a veces tenemos la necesidad de dejar el abdomen abierto
¿no? Porque se puede producir un incremento de presión intraabdominal en un intestino manipulado por varias intervenciones, ¿sí? Entonces, siempre y cuando sea factible hacer un cierre en bloque, en ese paciente crítico lo hacemos, ¿no? Si no, ante la posibilidad de un síndrome compartimental o de una hipertensión intraabdominal, nos tocaría dejar como un abdomen abierto. El cierre por planos, sí, depende de escuelas, ¿no? A veces yo digo, identifico todas las estructuras y digo, sí, mejor voy a cerrar por planos. En otros digo, no, solo tengo un solo plano para cierre en bloque. Entonces, dependiendo de cómo es la anatomía en cada paciente y las circunstancias por las cuales estoy operando, ¿no? Muchas de las decisiones son tomadas en base a eso, a ese hallazgo quirúrgico. Decimos, no, pero si pie, tejido celular subcutáneo fueron abiertos, de la misma manera van a ser cerrados. No siempre es así, ¿no? El tipo de tejidos que cada uno de nosotros tenemos es diferente, ¿sí? Y eso obliga a que también el cirujano tome la mejor decisión. Pero en ambos trabajos está claramente establecido, ¿no? Las ventajas y las desventajas de los procedimientos. Me pareció muy bueno. Solo José Aparicio nos faltó en esta evaluación, ¿sí? Independientemente de, mira que hay un teléfono, me desconecto, me conecto, doctora, pasó tal cosa, no hay problema, pero traten de, ahí apareció recién. Entonces, Hola, Doc. trata de participar, ¿sí? Sí, te vi un momento, luego te me desapareciste. No hay problema, como le decía, siempre, ya habrá otra clase y ya te recuperas de Sí, ese. Doc, incluso ahí tengo tomé una foto, lo que pasa es Sí, que no, yo sí no te sé vi. si fue la cámara o qué, pero se me quedó como que mi Teams, o sea, la parte de mi cámara en negro. Ah, Y no intentaba hay activar el problema. micrófono, activar cámara y no me funcionaba. Me quedé como a la mitad del Ah, video. en caso de usted, mire que yo sí le vi en su, o sea, estuviste en clase, sí estuviste, pero justo coincidió de que el momento en que estaba tomándote tu evaluación no asomaste, pero va a haber otro momento en que vas a tener oportunidad, ¿no? Sí, Doc. Entonces, no hay problema. ¿Qué otra cosa? Por el momento solo eso, no nos prolonguemos más. El viernes nos veríamos con la continuación, que es líquidos y electrolitos, ¿no? Internamente nos comunicamos a ese grupo para que la clase próxima se lleve también en el mismo orden. Una buena noche con todos. Doc, disculpe una pregunta. Claro, Pamela. El deber que tenemos para el sábado, tal vez habría la posibilidad de que le podamos subir hasta la noche, por favor. Lo que pasa es que tenemos clase en la mañana y hay compañeros que deben cumplir vinculación en el centro de salud. No hay problema, entonces dejamos 7 de la noche, ¿sí? Nos vamos a manejar con este horario, ya, 7 de la noche. La idea es que, bueno, yo quise entrarme al aula virtual, como les dije, para que ustedes tengan acceso a subir la tarea y ahí sí se pone el límite de tiempo y todo. Ahorita estamos en Teams, no me refleja todavía ingreso a un aula para matricular o para generar la clave de matriculación. Ya voy a contactar, no sé si con el doctor Juan Carlos para que nos ayude y en tanto pueda abrir esa aula, ya les envío la clave al chat que tenemos, ¿no? Y eso, nos vemos entonces el viernes. Una buena noche. Doc, antes de que se vaya, la exposición le enviamos internamente, ¿verdad? ¿Me comunico directo con usted o le mando al Y representante? ahorita te comunicas conmigo y la enviamos a mi chat primero. Yo le reviso, no sé, es que es de algo de cambiar, ya te aviso y eso. Ya, vale. Doc, ahorita le mando entonces. Ya, mija, no hay problema. Una buena noche con todos. Tercera vez. ¿Alguna otra pregunta? Para hacerles feliz.